No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos estado hablando en específicamente el domingo pasado, pero ha sido un tema recurrente. La situación de vida en la que nos pone el Evangelio precisamente a causa de sí mismo. La situación de vida en la que ser cristiano nos coloca precisamente teniendo en cuenta que también somos humanos, que también somos personas, vamos a decirlo así, comunes y corrientes. Y esta es una característica interesante, hermanos, que debemos nosotros tener en cuenta, cada uno de nosotros, porque nos ayuda a entender de una forma visible, de una forma muy difícil de ignorar, por cierto, una lucha que sucede en nuestro corazón, de la que el apóstol San Pablo en diferentes pasajes habla de ella. Una lucha, dice el apóstol San Pablo en Romanos, entre el hombre interior y el hombre exterior, entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre el espíritu y la carne, etcétera, etcétera. Dice el apóstol San Pablo en Romanos 7, es una discusión que lleva en los capítulos 6, 7 y 8, una situación, hermanos, que pone en enemistad, que pone en contradicción incluso a la vida que el Señor crea y la vida que sucede en nuestro mundo. Y hermanos, me llama la atención el epígrafe que tenemos en la sección de hoy en San Mateo 10, los versículos del 34 al 42, porque vean la palabra que se utiliza allí, que utilizan ahí nuestros editores, muy a propósito de lo que el Señor menciona más adelante. Dice: Jesús, causa de división. Y hermanos, escuchaba yo ayer una meditación que decía que cómo venimos a caer en esto. Vean lo que dice el versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y decía, ¿cómo hemos caído en esto si el Evangelio, vamos a decirlo así, no, la historia del Evangelio inicia diciendo paz a los hombres, como anunciaron los ángeles en la anunciación a los pastores? Claro, gloria a Dios en las alturas, pero en la tierra, paz a los hombres y buena voluntad. Fíjense, ¿cómo es posible que ahora entonces Jesús, 33 años después, dice: no penséis que he venido para traer paz, sino para traer espada? Qué extraño, hermanos, es esto, porque pues parece que el Señor Jesús está contraviniendo su propio ministerio salvífico. Y vean la palabra que utiliza: espada. No he venido para traer paz, sino espada. Y aún así, hermanos,
Aunque parece que el Señor contradice el anuncio de su nacimiento, no sé si ustedes han notado que, salvo en la pequeña ventana vergonzosa de la Edad Media y de las supuestas guerras santas, la iglesia cristiana no ha sido una institución de espada, sino una institución de paz, por lo menos en su ideal y en su esencia. Muy el ejemplo a propósito, recordarán ustedes cuando el Señor Jesús fue arrestado, que San Pedro se defiende como cualquier ser humano en una situación de crisis, que desenvaina su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Recordarán ustedes, vuelva esa espada a su vaina. ¿Por qué? Porque el que espada matare, espada morirá. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Paz, guerra, espada, no espada, violencia, no violencia, ¿de qué estamos hablando? Y fíjense, hermanos, que una cosa interesante de lo que hemos venido hablando, se acordarán ustedes, ¿no? También en el estudio bíblico, es la forma en la que entendemos nosotros la paz, ¿verdad? Casi siempre entendiéndola en su sentido negativo, la paz como ausencia de ¿qué? Como ausencia de guerra, como ausencia de violencia, como ausencia de tantas otras cosas, ¿no? Y no obstante, así como tenemos que definir la paz, a qué nos referimos con ella, yo creo que nos conviene mucho a nosotros también como cristianos, especialmente en un contexto tan conflictivo con el que estamos ahora, definir a qué nos referimos por espada. ¿Qué es esta espada, hermanos, de la que habla el Señor Jesús? Pues si la quieren ustedes definir, es una espada que causa división, aprovechando que mencionábamos el epígrafe, ¿no? Una espada que causa división. Vean el uso más simple, hermanos, más básico de una espada. ¿Cuál es? Pues literalmente dividir la piel, ¿no? Dividir las extremidades con la suficiente fuerza. Y sin embargo, hermanos, una de las cosas que nosotros entendemos sobre esta espada cuando la vamos entendiendo, a propósito que leíamos en Efesios, es que esta división no necesariamente implica violencia, no necesariamente implica agresión, sino simplemente división. Y hermanos, el Señor Jesús usa esta figura pues evidentemente porque seguramente las personas que lo estaban escuchando, con solo voltear su mirada a un lado o hacia otro, de seguro iban a ver una espada en el cinturón de algún soldado romano que iba pasando por allí. Era una forma clarísima de poder entender a lo que está refiriéndose el Señor Jesús. Y sin embargo, la espada, hermanos, de la que nosotros hablamos no es esa espada que llevaban los soldados, sino de la que hablábamos en Efesios, que es la espada del Espíritu, la espada de la palabra de Dios, que tiene, fíjense ustedes, hermanos, exactamente el mismo propósito de una espada común y corriente, que es la división. Ahora, ¿qué división? Porque fíjense, hermanos, la causa de división, lean el epígrafe de toda esta sección. La causa de división es Jesús. Dice, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido, el versículo 35, para poner en disensión. Y vean, hermanos, cómo, aunque no parece tener nada que ver, en qué termina esta sección de nuestro pasaje de hoy. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué tiene que ver, hermanos, una espada de división? Una espada, pues que evidentemente parte corta, con tomar la cruz. Hermanos, una de las razones por las que seguramente el apóstol San Pablo utiliza la figura de la espada para referirse al Evangelio y a la palabra
tiene mucho que ver con lo que nosotros también leemos en Hebreos, cuando nosotros, ese pasaje basiquísimo que nosotros tenemos, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y fíjense, hermanos, qué interesante los dos filos, ¿verdad? No nada más, una espada pues obviamente no tiene un solo filo, tiene dos, ¿no? Pero ¿a qué se refiere, hermanos, ese pasaje? Fíjense que no necesariamente habla del puro evangelismo, habla de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y es que, hermanos, no hay división más necesaria, no hay división más natural a la presencia de Jesús en la vida de la iglesia y en la vida del individuo que aquella que nos separa del mundo, que aquella que nos divide, de aquella que nos pone en contienda y en disensión, como dice aquí el versículo 35, del mundo y su cultura, del mundo y sus principios, del mundo y su doctrina. Y eso, hermanos, a esa división, en términos menos bélicos, nosotros le llamamos santidad. ¿Qué es la santidad de vida, hermanos? Pues es precisamente la separación, el hacer separación, el hacer división entre lo que el mundo vive, entre lo que el mundo enseña, entre lo que el mundo practica y cree, y lo que el Señor me llama y me mueve a creer, a vivir y a expresar. Y hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que esa es la división más difícil de todas las que podamos pensar. Porque, hermanos, si esa división, si ese corazón en nosotros no es partido de tajo, no es arrancado, no es separado, no es dividido del mundo completa y absolutamente, ni esperemos, hermanos, siquiera entrar en la discusión de que si estoy dispuesto a separarme de mi familia por causa de Jesús, de que si estoy dispuesto a separarme de mi cultura, de mi nación, etcétera, etcétera, por amor al nombre y a la palabra de Dios. ¿Cómo esperas separarte de tu familia, separarte de tu cultura, de tu nación, de tus ideales, de tu estilo de vida, etcétera, etcétera, si no puedes separarte ni siquiera en tu corazón del mundo y su aflicción? Hace unos días estaba en una ceremonia de bautismo y no sé si ustedes recuerden de aquella vez con Ramoncito, me parece que fue. La primera pregunta que se le hace al niño en representación de sus papás es: ¿renuncias al diablo? Y se da una pequeña descripción de lo que se refiere uno. ¿Renuncias al diablo y sus obras? Hay versiones en las que viene más a su doctrina, a su etcétera, etcétera, ¿no? Sus maquinaciones. ¿Por qué creen que empezamos ahí? ¿Por qué se inicia con la renuncia al diablo? Pues porque estamos partiendo a ese niño, estamos cortando ese corazón a fin de separarlo en el orden que el Señor desea del mundo y sus maquinaciones, del mundo y las situaciones de vida. Y hermanos, ese es el problema que nosotros tenemos siempre en nuestra vida. Queremos estar bien pegados al mundo, nuestro corazón está pero bien fusionado con el mundo, y en consecuencia a la hora que viene el pastor o que viene la palabra y dice es que tienes que poner primero a Dios que a la familia, pues ¿cómo esperas poner primero a Dios que a la familia si no puedes ni siquiera poner primero a Dios en tu corazón que al mundo en sí mismo? No sé si se dan cuenta ustedes por qué estas son conversaciones para cristianos en madurez. Porque se supone que ya llevas una buena vida separándote del mundo, que se llama santificación. Se supone que ya estás acostumbrado a que el Señor en cada confesión y absolución te esté dando tajazos para partirte del mundo,
para dividirte, para santificarte y alejarte del mundo, y en consecuencia no te es problema poner primero a la iglesia que a la familia. Pero evidentemente esa es una conversación que no todos podemos tener. Y eso es lo difícil, hermanos. Dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y ese es el extremo más grande, hermanos, que tenemos en cuanto a esa división que el Señor anhela en nuestra vida. El incluso estar dispuestos a separarnos de nuestra vida. Estamos en una época, hermanos, en la que el heroísmo ya no es muy atractivo, que digamos. Con tanta basura que hay ahora en la formación y en el supuesto desarrollo de los individuos, ponte primero tú, después tú y al final tú, y si alcanzas los demás. ¿Cómo esperamos, hermanos, entonces siquiera hablar de separarnos del mundo, hablar de separarnos de la familia, de la cultura, si no puedes ni separarte de ti mismo? Y ese, hermanos, es de lo que hemos estado hablando. ¿Qué implica? ¿Qué implicaría el estar dispuestos a entregar nuestra vida, a perderla por causa del Señor Jesús? Pues que incluso te aprendiste a separar de ti mismo. Que incluso el Señor logró establecer una división tan profunda entre el tú humano, entre el tú exterior, entre tu hombre natural. Ustedes utilicen las imágenes de San Pablo que quieran. Logró tanto separarte de ese hombre animal, de ese hombre carnal, de ese viejo hombre, que a final de cuentas puedas decir, como dijo San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay diferencia. Y hermanos, vean las recompensas tan hermosas de las que habla el Señor para los profetas. Estamos hablando en el contexto de recibir, ¿verdad? De la hospitalidad, que por cierto, vean ustedes cómo viene mucho a colación. Como que ¿por qué Jesús hablaría de repente de la hospitalidad después de hablar de la división? Porque, hermanos, a nosotros ya no nos pasa, pues porque de pura entrada ya ni nos importa tanto. Y en segunda, pues tampoco es como que a la gente le interese tampoco lo que creemos. Pero piensen en aquella época, hermanos, a los discípulos, especialmente del primer siglo, ¿qué significaba seguir a Jesús? Ustedes saben, los expulsaban de la sinagoga. Y ser expulsados de la sinagoga era ser expulsados de su sociedad absoluta y completamente. Con razón el Señor Jesús viene a decirnos, oye, sé hospitalario. ¿Por qué? Pues porque te van a llegar un montón de personas que ya las corrieron y ¿dónde van a vivir? Vean ustedes el hermoso ejemplo de Lidia, de la que hablábamos en la iglesia en Filipos, ¿no? Como que ¿por qué una mujer necesitaría abrir su casa? Por cierto, tabú en el antiguo Medio Oriente. Como que ¿para qué una mujer tendría que abrir su casa si había sinagogas, si había edificios y todo eso? Pues porque era un montón de gente expulsada de sus casas, de sus sinagogas y de sus familias. Pero bueno, hablábamos de la recompensa, hermanos. Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, dice el versículo 41, recompensa de justo recibirá. Y ese, hermanos, es la ganancia de la división que el Señor Jesús causa con nuestro mundo, con nuestra familia, con nuestras creencias, con nuestros estilos de vida y con nosotros mismos. Que mientras más divididos estamos del mundo, hermanos, más unidos estamos a Él. Mientras más nos separamos del mundo, mientras más nos distinguimos en santidad de vida de la humanidad, mucho más unidos estamos a Cristo Jesús. Y hermanos, no nos ha de convenir esto, a sabiendas de que el mundo y su cultura, de que las familias, de que las sociedades, de que las tradiciones pasarán, todo pasará, menos la palabra de Dios. Y hermanos, qué hermoso es darnos cuenta, especialmente cuando la vida llega a su fin, cuando la vida en este mundo comienza a apagarse. Qué bonito es darse cuenta de que
pues el Señor ya me está llamando. Una hermana de nosotros de hace muchos años, ¿se acordarán ustedes, verdad? Ella sabía cuando el Señor le estaba llamando. Atínenle que estaría sintiendo. Pero qué bonito es eso, ¿no? Ya no estoy sintiendo una gran tragedia en mi vida porque simplemente estoy pasando de este punto a este otro punto, porque mi vida ya no ha sido acá, porque ya no estaba pegada a esta realidad, sino que he estado unida con Cristo y verdaderamente se vuelve una realidad para nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya estaba con Él, ya estaba unido a Él, ya estaba fusionado a mi Señor, al grado que cuando viene la muerte no me genera mayor preocupación. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a traer espada, a traer división, Señor. Te pedimos que tu palabra haga su obra, Señor, en nosotros como tú anhelas. Que esa espada de dos filos, Señor, penetre y discierna las intenciones de nuestro corazón. Sepáranos, Señor, cuando sea necesario, cuando sea por causa del Evangelio, de nuestra cultura, de nuestro mundo, de nuestro tiempo, de nuestras amistades, de nuestras familias. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos constantemente a apartarnos de nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, Señor, a morir constantemente en la muerte de Jesús, para poder, Señor, separarnos de nuestra humanidad, de nuestro hombre carnal, de nuestro viejo hombre y poder estar unidos a tu Hijo. Únenos, Señor, te pedimos en la santidad que tu Espíritu produce en nosotros para estar completamente en comunión con tu Hijo, unidos a Él y fusionados con Él en una relación, Señor, que no podrá dividirse jamás. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.